queremos estar hablando, bueno, sin duda, del papá. No hay otro. Hoy mi enfoque va a ser hacia los padres, pero voy a generalizar posteriormente, así que no solamente va a llegar al papá, va a llegar a la mamá, va a llegar a los hijos, así que va a ser al núcleo familiar. En definitiva, tanto chicos como medianos como grandes van a estar recibiendo la palabra de Dios en esta mañana. Así que esté atento, si usted tiene que hacer alguna cosa, bueno, déjela de hacer ahora y pueda atender la palabra de Dios, que es muy importante, porque si usted quiere recibir una palabra de parte del Señor, bueno, tiene que estar allí atento para que Dios le pueda hablar en esta hora. ¿Amén? Así que bueno, vamos a tomar una porción de la Biblia que está allí en Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 16. Deuteronomio, capítulo 5 y el versículo 16. Es bien conocido, muy conocido, porque es parte de un mandamiento, es parte que también no solamente Cristo lo enfatizó, también los apóstoles en la enseñanza allí en Efesios, capítulo 6, versículo 2, o sea que está desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esta palabra? Como le digo, acá en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, y dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Tome atención a lo que dice la palabra. Para que sean prolongados tus días. Mire la promesa. Para que sean prolongados tus días. Hay una obligación o una demanda para dos bendiciones. Dos bendiciones. Pero primero, si usted no cumple, no vendrá la bendición, indefectiblemente. Entonces, la primera dijimos, para que sean prolongados, ¿quién? Tus días. Y en segundo lugar, para que te vaya como bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire qué importante la segunda promesa de parte del Señor. Él le está diciendo allí, y para que te vaya bien, dice, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que esa es la palabra que vamos a estar transitando en esta predicación. Así que va directamente ¿para quién? Para los hijos, en este caso, porque ¿a quién le está hablando? A los que son hijos, a que honren ¿a quién? A los padres. Aunque también hay un mandamiento para los padres, allí en Efesios, antes le está diciendo: padre, no provoquen a ira a vuestros hijos. O sea que la Biblia es completa. Si uno va a tomarse de la palabra, es decir, acá cada uno tiene un mandamiento, cada uno tiene un precepto para que usted sea bendecido de parte del Señor. Como dije recién, siempre hay una demanda, hay una obligación. Hay algo que tenemos que hacer para luego, posteriormente, recibir la bendición de parte de Dios. Generalmente uno quiere recibir sin cumplir. Estamos en un mundo, llame ya, reciba ya, obténgalo ya, tome con la tarjeta, usted vaya y saque y después tendrá que pagar no sé cuántos años. Pero sabe que en la palabra del Señor Dios nos da que una demanda. Es una obligación donde usted y yo tenemos que obedecer y cumplirla. Porque entonces, como dije acá,
yo le puse, ¿qué significa el mandamiento de honrar a papá? A papá, y también agrego a tu mamá, a la mamá también. ¿Qué significa esto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta hora? De honrar, esa palabra honrar, honrar. Y creo que es interesante de que en esta mañana podamos juntos considerarla. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová, tu Dios te ha mandado para que sean prolongados, dice, tus días, para que te vaya bien sobre qué, sobre esta tierra, la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, para que usted reciba, tiene que obedecer. Tenemos que hacer algo primero. Por eso decía yo recién, hay una demanda para una bendición. Generalmente uno quiere recibir la bendición sin poder cumplir la obligación. Y acá Dios nos está diciendo que debemos de honrar a quién, a nuestro papá, en este caso que estamos hablando de parte de él, ¿no? Entonces quiero marcar algunos puntos muy fundamentales. Entonces, para que podamos recibir esa bendición, los hijos, aquellos que son hijos, hacia los padres, en primer lugar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es decir, es obediencia. ¿Qué tienen que hacer? En primer lugar, tienen que valorarlos. Vuelvo a repetir la tercera vez, valorarlos. ¿Por qué valorarlos? ¿A quién? Porque son los que nos dieron la vida. Papá y mamá son los que nos dieron la vida. ¿Por qué hay que valorarlo también? Porque ellos te cuidaron. Allí cuando vos naciste, te cuidaron, te protegieron. Es decir, fíjate que no solamente te cuidaron para que desarrollarte en la vida, ellos también hicieron una parte muy fundamental en nuestra vida en la educación, porque la primera educación, ¿dónde comienza? Comienza con papá y mamá. Allí comienza la primaria educación que tenemos, que hemos tenido nosotros, que bueno, ahora ya somos abuelos en el caso mío, pero en el caso de por qué debemos de valorarlos a ellos. Entonces, ellos también, ¿qué hicieron? Nos amaron. Qué importante esta palabra. Nos amaron, nos aman y nos seguirán amando. ¿Amén? Entonces, es una necesidad intrínseca del ser humano ser amado. Por eso es que, en primer lugar, es decir, para que este mandamiento, para que este precepto de parte del Señor, es decir, se ejecute en nuestra vida, en primer lugar, valora a tu papá. Valora. Y como siempre digo yo, no se lo diga cuando esté en el cajón, cuando ya él no te puede escuchar. Yo veo a cientos de personas que lloran y la verdad que a veces es un remordimiento de conciencia porque hay que decirlo en vida. Decirlo en vida, que te lo escuche, que lo valorás. Te valoro por lo que eres, porque me diste la vida, porque me cuidaste, bien o mal. Miren, usted no se ponga como juez, porque a veces nos ponemos como juez. Valora lo que te dieron, porque ese papá tenía eso para darte, no tenía otra cosa para darte, porque no
llegó Cristo al corazón. Entonces por ahí estamos demandándole a un papá sin antes que él haya recibido a Cristo, porque no le enseñaron, no valoró. Eso es un problema de Dios, no te pongas en juez. Dios no quiere que vos ni yo nos pongamos en jueces, solamente que honremos. Si vos querés que te vaya bien, si vos querés que seas de larga vida, que puedas vivir la vida abundantemente. Los otros días escuchaba a un señor allí a través de un medio de comunicación diciendo, bueno, yo estoy haciendo este tratamiento porque quiero vivir, dice, 120 años. Así que él estaba, bueno, allí tratando de cumplir un requisito para poder tener una bendición de poder vivir muchos años. Entonces, valóralo, valóralo. Ahora, mire, en definitiva, habla siempre bien de quién, de tu papá. Habla, a veces, qué difícil lo que estoy hablando yo, ¿no? Hablar bien de tu papá, siempre. Porque yo tomo el ejemplo, ¿sabe de quién? De Jesús. ¿Cómo fue Jesús con Dios, con su papá Dios? ¿Usted lo vio a Jesucristo criticar? Él valoró, y sabe que él, dice la palabra del Señor, que él habló siempre bien de su papá. No habló, él siempre habló bien de quién, de su padre. Somos, ¿sabe qué? Usted y yo somos un reflejo de nuestro papá y de lo que hablamos de él o de ella. Por eso a veces la mamá dice, sos igual que tu papá. Porque somos un reflejo, hay una transmisión genética y también del medio ambiente donde nosotros nos movemos constantemente. Entonces yo me tomo de quién, de Jesús. Jesús habló bien de su padre. Sea por ahí usted me dirá, bueno, pero mi papá no cumplió ciertos requisitos. Eso es un problema de Dios. No te pongas a juzgar. Dios no te puso a vos como juez. Si vos quieres que vivas muchos años y que te vaya bien. Ahora, si vos no quieres que te vaya bien y que no quieres vivir muchos años, bueno, critica, despotrica como vos quieras. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos está dando una dirección. Es decir, hay una ley, hay un mandamiento de parte de Dios. Y vos lo cumplís si querés o no. Y así será lo que vas a cosechar. Pero acá la dirección está lanzada ya. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Honra a tu papá. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, dale el valor que tiene. Dale valor. No te está diciendo Dios, bueno, juzgalo porque te dejó, te trajo al mundo y te dejó ahí librado a que vos te defiendas como puedas. No. Valóralo. Siembra, porque lo que vos siembras es lo que va a cosechar mañana. Qué difícil lo que estoy hablando yo. En un mundo egoísta, donde solamente se está pensando, ¿saben qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Lamentablemente, esto es así, pero ¿sabe qué? Somos el reflejo de nuestro papá, de lo que hablamos, de él o de ella. Y fíjese que Jesús, ¿cómo hizo? Jesús, en Mateo 7:21, dice que él hace la voluntad de ¿qué? Del Padre. Entonces ahí tenemos nosotros un modelo a seguir. Jesús, ¿qué estaba haciendo?
lo que al Padre le agradaba. Imita las cualidades buenas, las que no son buenas no las imite. Siempre tenemos que sacar el provecho de algo positivo, ¿no? A veces tomamos, sí, porque mi papá toma, entonces yo también tomo. Eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. No tome los malos ejemplos, porque eso te llevará a posteriormente a ser un borracho, lamentablemente. Lamentablemente. Pero si tu papá es un buen trabajador, imita eso, es una buena cualidad. Entonces, hay que aprender a clasificar lo que no es bueno, no lo incorporo. Lo que es bueno, lo tomo y lo incorporo para mi vida. Yo a mi papá, carnal, había muchas cosas malas que él tenía. Yo no imité las cosas malas de él, imité las cosas buenas de él. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que imitar. Entonces, las cosas buenas de parte de quién? Del Señor. Entonces, fíjese que en Lucas capítulo 2, versículo 49, está hablando de que Jesús andaba en los negocios de quién? Del Padre. Claro, se había perdido y la mamá y el papá José andaban buscándolo y cuando lo encontraron dijo, yo estoy en los negocios de quién? De papá. De papá. Entonces, en tercer lugar, fíjese que también en San Juan capítulo 5, versículo 17, dice la palabra que él trabaja. Estaba, así como mi papá trabaja, yo también trabajo, decía Jesús. Y termina allí diciendo que él, Dios y Jesús trabajaban juntos. Qué bueno es trabajar al lado de su Padre y poder imitar a veces trabajos físicos que a veces los hijos no quieren saber nada y que los llame el papá para enseñarle manualidades hoy que hace falta tanto. A veces no saben ni cambiar una lamparita, no saben ni clavar un clavo, lamentablemente. Entonces, qué bueno es poder que nosotros podamos enseñarle. En segundo lugar, acepta la autoridad. Acepta la autoridad. Primero, valorarlo. Es dentro de lo que es honrar, valorarlo. Lo segundo es aceptar la autoridad. Cuando vos aceptás la autoridad, vos estás honrando ¿a quién? A tu papá. Y esto es difícil también, autoridad, porque en definitiva es la autoridad, es la cabeza del hogar, es la corona allí de la creación donde él como sacerdote, si es cristiano, tendría que estar cumpliendo el sacerdocio cristiano, como cabeza del hogar, llevando hacia adelante esta gran institución que se llama ¿qué? Familia. Entonces, hay un gran deber de parte de quién? De los hijos y también del papá, obvio. Las demandas vienen de un lado o de otro también. ¿Para qué? Para que podamos ser bendecidos de parte del Señor. Acepta su autoridad. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Mire el mandamiento. Hijo, obedeced. Por eso dice después, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, todo está correlacionado para aquellos que queremos cumplir la palabra del Señor. Y aquel que no quiere cumplir la palabra del Señor, Dios le dio libre albedrío para que usted pueda escoger. Pero así también usted tendrá lo que hoy tiene. Pero sabe que usted no puede escapar a decir, a mí nadie me enseñó, porque a través de estos medios usted está recibiendo una enseñanza bíblica. Es palabra de Dios. Y usted tendrá, mire,
la oportunidad de tomarla o desecharla. Pero en el día del juicio, usted no podrá decir a mí, no me hablaron. Hoy usted está escuchando palabra de Dios. Hoy usted está escuchando una instrucción, una enseñanza para ser un papá, un hijo. Y en este caso, un hijo. ¿Cómo tenemos que ser? Aceptar la autoridad. ¿Autoridad de quién? De nuestros padres. Dice acá, obediente. Y dice, fíjese, Jesús en Lucas 2:51, y descendió con ellos y vivió en Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Luego que lo encuentran a Jesús, que estaba allí con gente en la sinagoga, y Jesús allí a los 12 años le estaba hablando, y cuando lo encuentra José y María, ellos regresan a la casa y dice que Jesús estaba sujeto a José y María. Y María guardaba todas estas cosas dentro del corazón. Aleluya. Ese es el maestro, Jesús, el maestro de Galilea, Jesucristo, que fue creciendo al lado de José y María en obediencia. Sus padres terrenales, pero él tenía un padre mayor que es Dios. Fíjese cómo él se sujetaba a qué, a la autoridad. Hijos, ¿nos estamos sujetando nosotros? Qué difícil es hoy sujetarse a autoridades. Hay un espíritu de rebelión por todos lados y está metido dentro del hogar, de la familia. Cada uno hace... Bueno, Dios ha permitido esto también para que dentro del núcleo familiar, allí también pueda haber instrucciones, enseñanza. Y sigo hacia adelante. Entonces, fíjese, y todas estas cosas. En tercer lugar, honrar a nuestros padres, honrar a papá, es valorarlo, es sujetarse ¿qué? A la autoridad. En tercer lugar, es tratarlos con respeto. ¿Cómo trata usted a su papá? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a su papá? Che viejo, che esto, che aquello. Así decimos los cordobeses. Yo no sé cómo usted estará tratando. Pero honrar significa que, es decir, tratarlos con respeto, con respeto. Eso es honrar. ¿Para qué? Para que usted viva muchos años y para que le vaya bien en la tierra. Gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Porque Dios mandó diciendo, honra. Y el que no lo haga, fíjese, esto está en Mateo capítulo 15, versículo 4, que a mí me sorprendió. Mire, tantos años de leer la Biblia. Hay una palabra acá. Hay una palabra que puede ser una palabra que pueda hablarle a su corazón, pero es fuertísima. Porque Dios mandó diciendo, honra, y el que no lo haga o maldice, muera irremisiblemente, irremisiblemente. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra irremisiblemente? Quiere decir que no se puede remitir, que no se puede remediar, que no se puede arreglar, que no se puede aplazar o suspender. ¿Cuántas veces nosotros maltratamos a nuestros padres? ¿Cuántas veces has maltratado a tu padre? ¿Cuántas veces? Pero en esta mañana la palabra es bien clara y actual. Entonces, en tercer lugar, honrando a nuestros padres, respetándolo, y tengo mucho por hablar, pero el tiempo avanza. Ahí podríamos leer Proverbios también 30, 17, Proverbios capítulo 4, capítulo 5.
también allí donde habla del hijo que tiene que honrar y respetar a sus padres. Eso es interesante hoy. Y en cuarto lugar, es cuidar de ellos. ¿Cuidar de quién? De nuestros padres. ¿Estás cuidando a tu papá? Quizá ya tu papá es abuelo, como en este caso quien te está hablando. ¿Lo estás cuidando? No, eso es honrar también. Cuidar. Cuando nosotros cuidamos, ¿sabe qué? Cuando usted cuida, porque hoy lamentablemente se ve como una carga cuidar a papá y a mamá. Se los deja en los geriátricos o en los asilos de ancianos y a veces contra su voluntad. Yo siempre digo, allí esos lugares son las antesalas del cementerio. Lamentablemente aquí en España hay muchos lugares. Es como decir, se olvidan ya. Te olvidas. Te olvidas de que ese papá un día te dio la vida. Un día ese papá te cuidó para que vos crecieras y seas un profesional. Y hoy que te convertiste en un profesional y te va muy bien en la vida, lamentablemente es como que ya tu papá es un estorbo. Entonces hay que meterlo a un asilo, hay que meterlo a un geriátrico, como decimos. Qué terrible es esto. Esto es el modernismo de hoy día, porque eso no existía. Claro, esto es lo moderno de hoy, que se estila. Hay que hacerlo así, porque la sociedad es así, lamentablemente, pero no es lo bíblico. Lo vas a ver una vez cada mes en esos lugares. Y tu papá te estuvo cuidando todos los días. Qué terrible, ¿no? A veces no estamos honrando. Y así no va en la vida. Así te va en la vida. Por eso el que no honra a papá y a mamá, lamentablemente, dice la Biblia, que será de corta duración sobre esta tierra y no le irá bien en las cosas. Entonces, sigo hacia adelante para estar terminando. Cuidar de ellos. Cuando nosotros honramos y cuidamos a nuestros padres, también le estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. A Dios. Yo quiero dar gracias públicamente por un hermano mío carnal que siempre, hoy más que nunca, está cuidando a mi mamá de 98 años. Y la verdad que él la está cuidando. Y yo siempre de acá hago videos, llamadas, saludándola y siempre dando gracias, porque todavía está en vida. Pero siempre estoy honrando, siempre he honrado a mi papá y a mi mamá. Siempre la he estimado, a pesar de que a veces yo no entiendo cosas. No hace falta entender todo. Lo que hace falta es cumplir mandamientos de parte de Dios para que te vaya bien en la vida. Y termino en esta hora. Dios como Padre, Dios nos ha prometido cuidarnos. Ahora, fíjate, ahora vengo a trasladarnos a nuestro Padre Celestial, a tu Padre Celestial, que Él nos cuida. Él nos ha prometido cuidarnos. Dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, concluyo, como dije recién, cómo vos y yo honramos a nuestro papá. En primer lugar, dijimos valorarlo. En segundo lugar, aceptar la autoridad que Él ejerce sobre nosotros como Padre. Aceptar la autoridad. En tercer lugar,
debemos de respetarlo a ellos, como hemos estado hablando. Y en cuarto lugar, cuidarlo a ellos, cuidarlo. Si nosotros cumplimos estos mandamientos, hay una promesa, hay dos promesas de parte de Dios. Número uno, vas a ser de larga vida. Número dos, te va a ir bien en la vida. Así que bueno, en esta hora, y para que te vaya bien, obvio, sobre esta tierra ahora, el Señor ha prometido estas promesas y yo quiero en esta hora que oremos declarando esta palabra que sin duda, si vos las practicas, si vos las vivís, ellas te van a bendecir, ellas van a traer, mira, larguras de vida y esperanza, paz a tu corazón en medio de este tiempo. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él te ayude a vos de aquel lado, te ayude y que vos puedas cumplir que esta palabra, porque esta palabra es la que te bendice hacia adelante. Así que oramos al Señor allí donde te encuentras tú. Quizás tengas que ir a pedirle perdón a tu papá, porque no ha estado, quizás la palabra te ha hablado y te has dado cuenta que no estás obedeciendo, no lo estás valorando, no lo estás respetando su autoridad, no estás quizás cuidándolo, no estás obedeciéndolo. Entonces, si hoy escucha la voz de Dios, ¿qué tenés que hacer? Ir a practicarlo. Y si te das cuenta, ¿qué tenés que hacer? Anda a abrazarlo hoy, no sea, como decimos por ahí, careta, porque todos los días son días de padre. No es solamente un día. Para los de Argentina y para los de acá, es decir, todos los días tenemos que honrar a nuestro papá. Obedecerlo, valorarlo, respetarlo, cuidarlo. Así estamos honrándolo. Así estamos obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Y cómo nos va a ir? No es una promesa de un político, no es una promesa de alguien humano, es una promesa de Dios. Te va a ir bien y va a ser de larga vida sobre esta tierra. Punto. Así que vamos a orar. Padre, yo declaro esta palabra, los 4 puntos cardinales de esta tierra, a donde está ese joven, a donde está ese hijo que necesita y que necesitaba escuchar esta palabra, necesitaba escuchar, Señor, que hay un mandamiento de Dios con promesa, porque quizás tú allí no has estado obedeciendo, honrando a tu papá. Hoy, en este día, allá en Argentina, que se está conmemorando, que podás abrazarlo, pedirle perdón y decirle, papá, no he estado obedeciéndote porque la Biblia me manda a que te tengo que obedecer, a que te tengo que respetar, a que te tenga que cuidar, Señor, valorar. Ahora te pido perdón y reconcíliate con tu papá terrenal. Y si también lo trasladamos a Dios, quizá también como Padre Celestial, no estás valorando esta salvación tan grande que Dios a través de la persona de Cristo te ha dado. Hoy es el día donde usted puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Porque como dije recién, aunque tu padre y tu madre no cumplieron los requisitos que vos demandas, dice la Biblia que con todo eso Jehová tu Dios te va a recoger. Él es Padre que te va a consolar, te va a abrazar. En el nombre de Jesús, recibe bendición. Recibe en esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús. A los que están en Argentina, a donde me estés escuchando,
Por el poder y la unción hoy día desatamos, Señor, aquellos que están en cárceles espirituales, Señor. aquellos que están, Señor, ligados, Amén. aquellos que son desobedientes a los padres, Señor, que no lo están honrando. Te pedimos en esta hora que liberte al cautivo, Señor, para que esta palabra se haga realidad en esa casa, en ese hogar, en esa familia. Y hoy haya reconciliación. La Biblia dice que harás volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día de pedir perdón. Hoy es un día de acercarte y decirle, papá, quiero honrarte. Quiero hoy valorarte. Quiero hoy seguirte obedeciendo y poder escuchar lo que tú me estás enseñando a diario. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra y que sea de bendición para tu casa, para tu hogar, para tú que eres papá, para tú que eres hijo, para tú que eres abuelo. Recibe esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.